Hola, buenos días. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre vuestros corazones en esta mañana. Pues decirles que otra vez, trayendo otra impresión, eh, estamos en tiempo en que el Señor quiere que cada uno de nosotros nos vayamos bien desde un punto de vista dónde estamos y tratar de entender que nos tiene que estar esperando, nos tiene que estar viendo en qué pensamos, en qué estamos por hacer, cuáles han sido nuestras decisiones, cuáles han sido nuestra perspectiva, cuál es nuestro punto de vista atendiendo a lo que quiere hacer con nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Eh, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Me alineo a tus principios, a los principios de la verdad, a los principios de tu palabra. Me someto al Espíritu Santo, que en este momento sea el que me esté orientando para la gloria de tu nombre. Y que esas palabras, desde las asignaciones que das tú, puedas estar tú obrando a tu forma y a tu manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pues nada, decirles que, como siempre vengo diciendo, en este tiempo tengo unos consejos, bíblicos acerca de lo que es la conversión, acerca de lo que es la conversión. La conversión, la pregunta es, ¿somos convertidos? La pregunta es, ¿somos convertidos o seguimos actuando y manifestando la costumbre gentileza? La conversión debe ser genuina, de corazón a corazón, es decir, de tú a él y de él a ti. Si hablo de tú a él, quiere decir que me estoy refiriendo a Dios. Y él a ti quiere decir que tú a él. Y él a ti quiere decir que él viene hacia ti y tú vas hacia él. Vemos la vida de Saulo. La vida de Saulo. Vamos a descubrir que concretamente la vida de Saulo, su característica en el pasado no era conforme al estilo de vida que el Señor había planeado eh, para él. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor había planeado para él una vida fructífera, pero vivía una vida de fracaso, vivía una vida de sufrimientos, vivió una vida amargada, vivió una vida de desesperación. Y entonces vemos aquí que la vida que tenía era una vida sin satisfacción para Dios. Por un cierto aspecto negativo, y que de esa manera, del aspecto negativo, no había nada de bueno para que agrade al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Todo era una vida de manipulación, quiere decir
que la vida que estaba viviendo era una vida de manipulación. La manipulación era la manipulación del enemigo. Tuvo que estar persiguiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, con mucha consecuencia y con mucha situación, hasta que el Señor le dijo: ¿qué te pasa? ¿Has perdido la cabeza? ¿O no entiendes que existe un Dios? ¿Por qué te levantas contra mí? Yo soy ese pueblo que tú sigues, soy esa iglesia que tú persigues, yo soy esos siervos que tú sigues. Y luego, desde ahí empezamos a ver que el Señor tuvo que hacer que Saulo, como se le llamaba, dejase de ser Saulo para venir a ser Pablo. Como todos conocemos aquel acontecimiento, aquella historia, lo que le sucedió. Pero hoy en día estamos viendo que la conversión de hoy no es una verdadera conversión por muchos motivos, por muchas razones, y podemos hasta matizar que hay gentes que se dicen cristianos que se esconden detrás de la palabra conversión cuando en el fondo no son convertidos. Vemos los frutos, vemos las actitudes, vemos las costumbres, vemos la forma de ser, y todo eso genera un fruto negativo. Ahora, lo que nosotros aprendemos de Saulo, que era parte de la gentileza, vino a ser Pablo, porque realmente Dios cambió su vida, Dios le tocó, Dios le habló, podemos decir que escuchó Dios hablarlo, y podemos decir que en base a eso me parece que él se sometió, se abrió a Dios, y Dios entró en él, y Dios empezó a interactuar con su vida, empezó a trabajar en su vida. Ustedes conocéis la historia, y supuestamente más que yo, y sabéis realmente que él se convirtió. No creo que una persona que haya sido convertido puede llegar a volver y ser la misma persona. Por lo que en ocasiones cuando Dios cambia, ha cambiado, Dios no vuelve atrás. Dios cambia a la persona y la persona cambia. Si nosotros en ocasiones aceptamos la conversión, el entregar nuestras vidas a Cristo de todo nuestro corazón sin ninguna reserva, Dios cambia nuestras vidas. Pero si lo hacemos porque tenemos que escondernos detrás de ese nombre cristiano, detrás de esa palabra cristiana, detrás de esa palabra conversión, me parece que no estamos yendo a un buen camino si es lo que nosotros estamos viviendo. Por lo que decir a todos de que nuestra conversión con Dios sea de un cambio profundo. Sea de un cambio profundo y de una transformación profunda, porque vemos de que Saulo, el que era Saulo, dejó de ser Saulo para que realmente fuera Pablo. Cuando llegó a ser Pablo, su vida cambió. Insisto, su historia cambió, su manera de hacer las cosas cambió. Ya no era el mismo de antes, porque simplemente había experimentado algo nuevo, algo agradable, algo que venía de Dios, algo que agradaba a Dios, algo que era para Dios.
porque Dios tenía que cambiar su historia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que ya no era la misma persona en él. Se veía un nivel de cambio alto en él. Y dice la Biblia que permaneció en lo que había recibido de Dios. Quiere decir que eso que os estoy compartiendo, os estoy tratando de decir de que en concreto Pablo ya no era Saulo ni volvió a ser Saulo, porque Dios había restaurado su vida. La malicia se fue, el odio se fue, el rencor se fue, las riñas se fueron, las discordias se fueron, el desentendimiento se fue, la carne se murió y se resucitó con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mis queridos hermanos que me estáis escuchando, decirles de que la pregunta sería, como lo he hecho antes, lo vuelvo a decir, ¿cómo es nuestra conversión? Que mires si tu conversión, o que miremos si nuestra conversión está basado en cambio, o siendo como convertido. Nuestras vidas siguen viviendo lo mismo. El arrepentimiento y la conversión van de la mano. Si no hay arrepentimiento, no puede haber conversión. Haga esa reflexión, por favor. El cambio que Dios permite es para todos. Que aceptemos el cambio que Dios nos quiere dar. Que nos asociemos a Él para que Él de esa forma, Él venga con su poder en nuestras vidas y que empecemos a brillar, a resplandecer, a experimentar la grandeza de Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Dios en toda su creación, al ser al humano, siempre le ha dejado una gran estima. Dios es Dios de asignaciones. Decirles que todos nosotros no vamos a tener la misma experiencia que tuvo Saulo, porque todos no somos iguales. Tenemos diferentes asignaciones. Así como Dios nos ha asignado, de esa manera Dios permite a que le conozcamos. Por lo que, mis queridos hermanos, de una forma resumida, crea que Dios puede todavía restaurarte, crea que Dios todavía puede hacer que le conozcas de verdad, crea que todavía Dios te ama, no importa cómo seas, crea que Dios te quiere, todavía tiene su mano para socorrerte, pero tú tienes que entender que Dios no obra en el mal, Dios no actúa en el mal, Dios no es malo. Dios está donde está y también está aquí donde estamos. Así que, mi querido hermano, esta mañana que Dios lo bendiga y que pido que si te gustan mis audios,
mis vídeos, que estés conectando con otras personas para que podáis hacer esas experiencias de compartir ciertas reflexiones y analizarlas y ver cómo Dios quiere estar obrando en vuestras vidas. Que Dios lo bendiga.